Muy buenas noches, tengan todos ustedes, chavos, alumnos, jóvenes, integrantes de las familias de los colegios que se están uniendo en esta transmisión. De verdad que nos da muchísimo gusto esta transmisión del ciclo de conferencias de Crecer en tiempos difíciles. Y el día de hoy no es para menos el conferencista y la conferencia que tendremos para ustedes. Permítanme, por favor, presentarles al conferencista Arturo Ruiz. Ahorita lo conocerán. La conferencia Los Andes de nuestras vidas. Es una situación que sucedió en la vida real. Un grupo de personas se enfrentaron a un reto en el que pues ya nos platicará más Arturo, y que verán que tendrá mucho que ver con nuestras vidas, ustedes que están jóvenes y ustedes que buscan verdaderamente formarse, crecer y estar preparados de una mejor manera para cualquier tipo de situación. Recordarles que ustedes pueden ir enviando sus preguntas. Recuerden que estas transmisiones buscamos que sean más como una conversación, que podamos ir recibiendo, dependiendo del portal con el que ustedes ingresan, sus preguntas. Es una mejor idea que las vayan subiendo, las vamos recopilando y ya después las estaremos preguntando, dándoselas al conferencista. Permítanme platicarles un poco más sobre nuestro conferencista del día de hoy. Arturo Ruiz es actualmente subdirector general del Colegio Álamos. Tiene maestría en Administración de Instituciones Educativas por el TEC de Monterrey. Máster en Asesoramiento Educativo Familiar del Centro Universitario Villanueva, España. Diplomado en Bioética en el Centro de Investigación Social Avanzada. Diplomado de Antropología Educativa en el CIE, conferencista sobre diversos temas de familia y educación en varios estados y en otras partes de América Latina. Y nos comparte que lo más importante es esposo y padre de 4 hijos. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Creo que es el micrófono que falta ahí nomás para activarlo. Listo, muchas gracias, creo que ya me escucho. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí con todos ustedes, ¿no? Desde casa, ¿no? Y a menos de que tú estipules algo distinto, creo que podemos empezar. Nada, agradecerte de igual manera y adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Bien, pues buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta pequeña plática, ¿no? Que se llama Los Andes de nuestras vidas. Una sesión en la cual hablaremos de algunos temas importantes y de algunas virtudes importantes en la vida de todos nosotros. Sin embargo, y definitivamente como yo no puedo ser ejemplo de estas virtudes, he decidido abordarlas a través de una historia de unos muchachos que a lo mejor muchos de ustedes conocerán. Aquellos que ya la hayan escuchado o que tengan nociones de qué se trata, la sesión les sonará en algunos aspectos. Sin embargo, yo iré profundizando en temas que seguramente serán de interés, y para aquellos que nunca la han escuchado, pues se irán enterando sobre la marcha de esto. Y bueno, estamos hablando de una situación que sucede en 1972. Me gusta a mí abordar estos temas a través de esta situación, porque estamos hablando de una época que ya es similar a la época en la que nosotros vivimos. Por supuesto que los desarrollos tecnológicos y los avances no eran como los que tenemos ahora, sin embargo el estilo de vida ya era parecido. A veces cuando nosotros platicamos de alguna situación de vida y un ejemplo, pues hablamos a veces de los grandes santos o grandes héroes en la historia, que a veces nos quedan muy lejanos, ¿no? Que han batallado a lo mejor en grandes guerras, o ¿no? San Pablo, que vivió y fue lapidado, etcétera. Y claro, cuando ponemos eso en perspectiva decimos, pero yo no voy a vivir una situación así. Hoy vamos a tener enfrente la historia de un grupo de muchachos que tuvieron un accidente en la cordillera de los Andes, ¿no? Y que eran jugadores de rugby, de un equipo universitario como el que nosotros podríamos, ¿no? Pertenecer en poco tiempo. Vamos a conocer a nuestros personajes, ¿no? Los jugadores eran miembros de un equipo llamado los All Christians, de los cuales yo voy a hacer hincapié en 4 personajes principales. Sin embargo, voy a ir hablando de algunos otros. Ellos eran un equipo en donde el capitán era Marcelo Pérez, 25 años de edad, y vamos a tener en la cabeza a estas personas. Fernando Parrado, de 22 años de edad,
Roberto Canessa y Antonio Vicentín, de 19 años de edad. Seguramente en el público hay algunos chicos de high school que están muy cerca ya de esta edad, ¿no? 19 años de edad, quizá un año más de los que tengo ahora. Son alumnos universitarios recién ingresados a sus distintas carreras. Y es importante que veamos, ¿no? Si somos de middle, ver que hacia arriba yo tendría que estar viviendo esto en 3 o 4 años quizá de lo que hoy tengo, ¿no? Quizá está a la vuelta de la esquina y me falta un año para cumplir los 19 años. Ellos se pierden en la cordillera de los Andes, ya platicaremos un poco por qué, y pongo esta imagen de la cordillera simplemente para que tengamos un poco en la cabeza lo que implica estar en una cordillera de este tamaño. Estamos hablando de la cordillera más larga del mundo y una de las más altas. Ellos, en el momento de estar allá arriba, de repente nosotros, acostumbrados a la geografía en México, pues nos cuesta trabajo dimensionar lo que es el tamaño de esta cordillera inmensa. Ellos están en una de las partes altas de la misma y voltean a todas direcciones y lo único que ven sus ojos son picos nevados. Esta situación es sumamente desesperante, ¿no? Vamos a ver nuestro avión. Ellos iban a volar de Uruguay, Montevideo, a Santiago de Chile. Un partido importante, un partido que seguramente sería relevante para el equipo, ya que, si vemos en la imagen, tenemos un avión de la Fuerza Aérea puesto para poder hacer dicho viaje. De todos los datos que tenemos en esta diapositiva, me interesa que hagamos pausa y veamos dos de ellos. El primero, el techo en condiciones óptimas, 6.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro avión no puede volar a más altura que esto. ¿Por qué es relevante para nuestra historia? Porque la cordillera de los Andes, en prácticamente toda su extensión, es más alta que estos 6.800 metros sobre el nivel del mar. De tal suerte que yo no puedo sobrevolar la cordillera como lo haríamos hoy en día, sino tenemos que volar a través de ella. El segundo detalle en el cual quiero hacer una pausa es en la tripulación. Si podemos leer los nombres, si no yo ahorita se los diré, tenemos al piloto el coronel Julio César Ferradas, el copiloto el teniente coronel Dante Héctor Laguara, navegador teniente Ramón Martínez Resende, asistente de vuelo sargento Ovidio Joaquín Ramírez Barreto y el mecánico sargento Carlos Roque González. ¿Por qué hago un alto aquí? Primero porque todos y cada uno de ellos son militares. Estamos hablando de especialistas, de expertos. Y de repente, en nuestra vida diaria, tenemos un poco el mal vicio de que cuando estamos hablando de una situación que ha salido mal, automáticamente nuestra cabeza trata de asociarlo a que fue el error de una persona o que fue culpa de un idiota. Y perdonen ustedes la palabra, ¿no? Estamos en una situación ahorita, el coronavirus famoso, y automáticamente la gente empieza a buscar culpables. Si fueron los chinos a los que se les salió un experimento, si fueron los americanos a los que trataron de hacer algún mal a los chinos, etc. La realidad es que no tenemos idea. La realidad es que a veces los problemas suceden simplemente porque fue un error humano o simplemente porque la naturaleza así lo ha dispuesto. Estamos en una situación en donde en nuestra vida, y aquí es donde yo empiezo a hacer un ejercicio con ustedes, de que cuando vayamos platicando esta historia, lo importante no es conocer solamente la historia, sino tratar de hacer asociaciones con nuestra vida, de tal suerte que nos sirva esto para nosotros poder tener cierto aprendizaje. Y claro, es que nuestra vida parece ser que es este vuelo de avión. Nosotros hemos diseñado la vida, nuestros padres nos han puesto en el camino, con todo perfectamente organizado y todo perfectamente planeado. Tenemos una gran familia, tenemos una situación socioeconómica seguramente confortable, cómoda, comemos todos los días, nos han puesto en un colegio extraordinario, ¿no? Han diseñado nuestra educación de tal suerte que al final de nuestra vida podamos tener una gran carrera, seguramente conocer una gran mujer, ¿no? Conocer un gran hombre, casarnos, ¿no? Pero no contemplamos que a lo largo de ese camino tan bien trazado y rodeado de especialistas, puede ser que algo salga mal. Y la pregunta aquí está un poco en saber y en poder decidir si yo estoy preparado y si estoy listo para enfrentar algún contratiempo que me presente esta situación o que me presente la vida. Vamos a ver el plan. El plan, si ustedes ven, hay una pequeña estrella en Montevideo. Ellos saldrían de Montevideo
y volarían en un solo día a Santiago de Chile, cruzando, como habíamos hablado ya, la cordillera de los Andes. Sin embargo, cuando van volando, les informan que hay una tormenta en la cordillera, por lo cual deben parar en el pueblo de Mendoza a dormir un día. La fotografía que ahí ven ustedes es poco antes de salir del pueblo de Mendoza hacia Santiago de Chile al día siguiente. Todas las fotografías, excepto una, son fotografías reales. Esto la verdad es que hace que cada una de las escenas que veamos tenga cierto impacto. La escena que va a ser que no es real es muy evidente, ¿no? Pero todas las demás son fotos que ellos mismos fueron documentando en el proceso. Al día siguiente salen de Mendoza, un poco nerviosos por haber perdido un día. Ellos querían llegar con tiempo al partido y prepararse de manera correcta. Sin embargo, hay mucha alegría. Vuelan 45 personas, entre ellos todos los jugadores del equipo y algunas de las mamás y las hermanas de ellos que iban a verlos al partido. No era común que viajaran los papás con ellos, ya que en esas épocas los papás se quedaban a trabajar. Y son las mamás quienes los acompañan. Así que van como adultos algunas de sus mamás y los tripulantes del avión. Posteriormente, vemos una pequeña L invertida de lo que es Mendoza hacia lo que es Santiago de Chile. Esa L es porque ellos no podían, como habíamos dicho, sobrevolar por esa zona de la montaña. Tenían que bajar un poco a un lugar que se llama el Paso del Planchón, que era una especie de corredor natural en la montaña por el cual podían pasar los aviones. Vamos a ver un poco el error. Vemos en la parte más alta el pueblo de Mendoza, sale el avión alrededor de las 2 de la tarde y cuando está sobrevolando la zona de Chilecito, ahí se supone, no tenemos certeza absoluta del tema, que el tripulante del avión comete un pequeño error de 10 grados. 10 grados que en una corta distancia puede ser nada, a lo largo de varios kilómetros se vuelve complicado. Ellos debieron de haber llegado muy cerca de las faldas de la cordillera. Sin embargo, por ese pequeño error, llegan mucho más atrás. En el momento en que están sobrevolando Málaga, el tripulante vuelve a indicar que hay que dar la vuelta, el piloto obedece y entran efectivamente a donde debían, al Paso del Planchón. Sin embargo, de forma proporcional, si nosotros entramos mucho más atrás, el tripulante también indica un nuevo giro justo encima del Paso del Planchón, pensando que están ya sobre el pueblo de Curicó y que van a tener de un lado la cordillera y el océano del otro. Como están en ese punto, giran y se meten directo a la cordillera. Hay que recordar que el día anterior habían indicado que había tormenta en la montaña, de tal suerte que la visibilidad es casi nula. Cuentan algunos de los sobrevivientes y pongámonos un poco en sus zapatos. Estamos hablando de jugadores de rugby, van a un partido importante. Igual que cuando ustedes van a una Copa Fortaleza, a una Copa Roca, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos generalmente relajados, quizá con el cinturón suelto, recargados en el asiento de atrás, platicando con nuestros compañeros, y platican que llegan a lo que le llaman una ventana en el cielo. Si alguien no está familiarizado con este tema, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la cima del volcán Poás en Costa Rica. Es una experiencia increíble. Cuando llegamos a la parte más alta, es un cráter activo, ¿no? Sumamente bello. Sin embargo, llegamos y la neblina era tan densa que yo estirando mi mano no era capaz de ver mis dedos. Con cierta decepción, el guía nos dice vamos a estar solamente 10 minutos porque siendo un cráter activo no podemos estar más tiempo. Veíamos pasar el tiempo y decíamos no vamos a ver nada. Cuando de repente el guía grita una ventana en el cielo. Yo en ese momento la verdad no tenía idea de qué se refería. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que dentro de la neblina, por un efecto de presión, se genera una especie de hueco en ella, de tal suerte que se ve absolutamente a través de la neblina. Para mí fue un momento impresionante, uno de los momentos como experiencia personal más maravillosos de mi vida. Para estos chicos fue una cosa similar. Sin embargo, el entusiasmo no fue el mismo. Ellos van en el avión, se asoman a las ventanas esperando ver de un lado el mar y del otro lado la cordillera y se dan cuenta que por todos lados tienen picos nevados. Se ve, y aparentemente el piloto del avión ve lo mismo, porque el avión intenta levantar la nariz. Sin embargo, ya veníamos volando a nuestro techo máximo. Frente a ellos hay un risco muy alto. El avión logra levantar un poco, pero la cola golpea ese risco,
desprendiéndose por completo y quedándose en esa zona, muriendo todos los que viajaban en la cola en ese momento. Continúa la parte frontal del avión, posteriormente choca con un par de riscos más, las alas se desprenden del fuselaje del avión y continúa el fuselaje central a modo de torpedo, colisionando con una de las laderas de la montaña, girando y quedando una cosa más o menos así. Y bien, estamos en esta situación y es importante que ahorita hagamos un esfuerzo por tratar de ponernos en el lugar de estos muchachos. ¿Y qué nos queda? Cuando estamos en una situación dramática no nos queda otra más que dar lo mejor de nosotros mismos. Y es aquí donde empiezo a hacer asociaciones con algunas virtudes particulares. La primera de ellas, y las más importantes, las 4 virtudes cardinales. Virtudes en las cuales se anclan todas las demás virtudes. Cualquier virtud humana, no las sobrenaturales, se anclarán de estas 4. Y vamos viendo una por una. La primera virtud, la prudencia. Una virtud que regula a todas las demás. Y podríamos hacer la pregunta si en este momento la prudencia es importante y si fue necesaria. Comentan los sobrevivientes que uno de los momentos más difíciles fue el mantener la calma. Vamos a pensar un poco en el momento. Viajábamos 45 personas. Han muerto cerca de la mitad de mis compañeros. En el impacto, toda la tripulación, los 5 tripulantes, los 5 militares, mueren instantáneamente. Y todas las mamás de los jugadores. Esto nos deja a Marcelo Pérez, con 25 años de edad, como el responsable de todos los que ahí quedaban vivos. Guardar la calma, ser prudentes, una cosa fundamental en este momento. Tomar buenas decisiones, ni se diga. Pero no vamos a abundar en la prudencia. ¿Por qué? Porque vamos a seguir un poco con virtudes que me interesan tener con un poquito de más detalle. Segunda virtud, la justicia. Justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Roberto Canessa, ya habíamos puesto su nombre en la primera presentación, es uno de los grandes genios de nuestro viaje. Es un tipo con una creatividad tremenda, 22 años de edad. 19 años de edad. Roberto Canessa, lo primero que inventa son unas hamacas. No tenemos nada más que artículos que hay en el avión. Y entonces con ellas crea unas hamacas. ¿Para quién son esas hamacas? Sin duda, para los heridos. Primera gran preocupación de nuestra experiencia. Acabamos de salir del avión y hay muchos de nuestros compañeros, algunas de nuestras hermanas heridas. Y urge atenderlos. ¿Por qué las hamacas? Porque de acostarse en la nieve y permanecer varios días sobre la nieve, morirían rápidamente de hipotermia. Tema de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Una virtud que hoy en día de repente se nos olvida. Y a veces en casas es fácil que digamos, yo lo hice, me corresponde a mí. ¿Por qué él tiene lo mismo, no tiene lo mismo que yo? ¿Por qué si yo he hecho esto no nos das lo mismo, mamá? No nos das lo mismo, papá. Si mi hermano tuvo esta oportunidad, ¿por qué yo no? Situación que no tiene nada que ver la equidad con la justicia. Y hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos en entenderlo. Sin embargo, no será la justicia el tema de nuestra conferencia. Yo creo que ninguno de los que estamos presentes dudará que la fortaleza, tercera virtud cardinal, fue fundamental para que estos chicos sobrevivieran. De hecho, es tan importante la fortaleza que, y con esto no quiero que se malentienda mi comentario, ninguna de las mujeres que viajaba con ellos sobrevive en el accidente. Alguien estará pensando en este momento, Arturo, ¿qué te pasa? ¿No? Si las mujeres pueden ser igual de fuertes que los hombres, etc. No estoy hablando de ese sentido. Estamos comparando a estas mujeres con jugadores de rugby, ¿no? Quizá a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, ¿no? Pero estos eran jugadores entrenados. Eran personas que tenían una fortaleza tremendamente formada. En ese sentido es donde pienso que fue fundamental esa fortaleza para sobrevivir. Y por último, la templanza. Y es aquí donde quiero hacer el principal hincapié. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho un test con todos ustedes en vivo, creo que habríamos podido contestar bastante bien las otras 3 que son. Pero en la templanza, cada vez que hago este ejercicio con jóvenes, con adultos, me doy cuenta que es una virtud que no está del todo entendida. A veces la confundimos con tener un carácter ecuánime, a veces la confundimos con no perder la calma, a veces la confundimos con ser fuertes, ¿no?
virtudes que más bien van relacionadas con la prudencia y con la fortaleza. Y entonces, ¿qué es la templanza? La templanza, según Aristóteles, es la virtud que enriquece habitualmente a la voluntad y le inclina a refrenar los diferentes apetitos sensitivos hacia los bienes deleitables contrarios a la razón. ¿Por qué pongo la cita de Aristóteles después de poner la cita del Catecismo? Porque es importante que veamos que esto no es un tema religioso, no es un tema de la Iglesia, es un tema de nuestra vida, es un tema que desde la antigüedad existe y es fundamental. Vamos a explicar un poco esto que dice Aristóteles, porque muchas veces a Aristóteles hay que llegar al fondo. Es la moderación ante cualquier actividad humana. Vamos a ver, hay 4 pasiones principales del ser humano, 4 placeres que nos motivan fuertemente en nuestra parte corpórea. Estos placeres son la comida, la bebida, podríamos pensar que es la misma, pero me gusta separarla, el descanso y la comodidad. Todos nos gusta naturalmente estar cómodos, no me gusta sentirme mal, no me gusta el dolor, ¿no? Y por último, la sexualidad. 4 cosas que en sí no son malas ni buenas. Las pasiones por sí mismas simplemente son. Quien lo hace bueno, quien lo hace malo, es la persona que las emplea. Alguien podría pensar que depende del uso mesurado. Y entonces podríamos pensar que una persona que se mesura en la sexualidad, entonces ya con eso es templado. Pero no solamente es la mesura, sino es el buen uso. ¿Por qué? Porque una persona puede ser infiel una sola vez en la vida y no fue templado. Y es aquí donde tendríamos que pensar que la templanza va más bien al caso y no solamente a la cantidad. En este caso, la templanza es bien interesante porque nosotros como seres humanos somos la única especie capaz de moderar estas pasiones. Yo tengo un gato gordo al cual cada vez que yo le saco comida, el gato come. Hasta la fecha, no espero ver jamás que mi gato llegue y diga, no, hoy no voy a comer porque no me conviene. Si el gato ve comida, comerá. Las únicas personas que somos capaces de ponernos a dieta somos los seres humanos. Los únicos capaces de decir, no voy a comer esto porque me hace daño, somos los seres humanos. Cuando una gatita en celo pasa por la casa, no he escuchado jamás ni escucharé jamás a mi gato decir, esta gatita no me conviene. ¿No? Los seres humanos somos los únicos capaces de regular nuestra sexualidad. Luego entonces, una persona que se deja llevar por las pasiones es mucho más animal. Y una persona que sabe controlarse es mucho más hombre. Y aquí nuevamente hago una asociación con nuestra vida. Muchos de nosotros vamos a las reus. ¿Y cuántas veces hemos visto que aquel que aparentemente se liga a más chicas, aquel que se da en la reu con alguien, aquella niña que se da con alguien, parece ser que es el más hombrecito? Cuando, perdón la expresión, pero por mucho es el más animal. Es aquel que es capaz de refrenarse, es aquel que es capaz de moderarse, el que verdaderamente puede ser considerado un verdadero hombre. Aquel que en la reu es capaz de decir, yo no voy a tomar alcohol. ¿Por qué? Porque no es correcto, porque no es bueno para mí, porque me hace daño, porque se lo he prometido a mis padres. No es más hombre aquel que se atreve a hacerlo. Es más bien más animal por no ser capaz de moderarse. Tenemos que entender esta parte muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que nos llene de valor y de entusiasmo. A todos aquellos que son capaces de decir que no, siéntanse orgullosos de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque sin duda son mucho más hombres. Y ya veremos después, forjarán con más intensidad esa hombría. Esa humanidad, en caso de que nuestro público sea de mujeres, ¿no? Las mujeres también viven esto, aunque la templanza es un poco más natural a ellas. Pero hoy por hoy están golpeando fuertemente la idea de templanza para ustedes. Bien, las cosas se complican. Regresemos a nuestra historia. Ya vimos que nuestra primera gran preocupación fueron los heridos. La segunda preocupación, ¿no? Tratemos de pensar un poco. Pongámonos en esa situación. Acabamos de bajarnos del avión. Hemos atendido a los heridos. Están bien. Segunda preocupación, el clima.
National Geographic History Channel hacen un estudio de cómo fue que estas personas lograron sobrevivir en esta experiencia. Yo no sé si tuvieron la curiosidad de hacer las cuentas más o menos al principio en las fechas que planteaba, pero para aquel que no, estuvieron 71 días, algunos 72, otros en la montaña. 72 días. Para tener un panorama, coincide prácticamente con los días que tenemos nosotros ya ahora de cuarentena encerrados en casa. Imagínate, ya te sientes harto, estamos un poco cansados de la situación. Pensamos que ya hemos estado demasiado tiempo encerrados. Pues imagínate este tiempo perdido en la montaña, perdido a la mitad de los Andes. El frío. Podríamos pensar que tenían ropa. Sin embargo, la ropa va en las maletas y la maleta va en la cola del avión. No tenían manera de quitar el frío. La mayoría de las anécdotas que les voy a platicar el día de hoy son anécdotas obtenidas directamente de Antonio Vicentín. Tuve yo la oportunidad de conocerlo personalmente y de tener una plática con él larga, de aproximadamente 1 hora y media, en donde yo ya daba esta presentación y él me ayudó a poner varios matices y varios comentarios de propia boca. Una de las preguntas que yo le hacía era, Antonio, ¿realmente estuvieron a menos 30 grados? Él me dice, Arturo, no tenemos idea, no teníamos forma de medirlo. Pero cuando tú le dices a tu cuerpo que no puedes modificar el clima, en ese momento tu cuerpo se acostumbra. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a casa todos los días quejándonos del calor en estos días? A nuestros impresionantes 30 grados. ¿Cuántos de nosotros no nos molestamos porque no nos dejan llevar chamarras enormes al colegio a nuestros espantosos 10 grados matutinos? ¿Cuántos de nosotros hemos preguntado si se van a cancelar clases porque el reporte climatológico dice que vamos a estar a 2 grados al día siguiente? ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta que en nuestra vida quizá no nos estamos preparando lo suficiente? Vienen ahí algunas frases, ejercítate cada día en vencerte aunque sean cosas muy pequeñas. Este tema del clima, no quejarme del clima. Es un tema puntual, muy sencillo de decir, pero créanme, muy difícil de hacer. Pruébenlo. Súbanse al carro y no prendan el aire acondicionado. Lleguen a casa, no nos quejemos del calor. ¿No? Bien, vamos a seguir adelante. Las cosas se complican. Tercera gran preocupación, el agua. Un ser humano no puede vivir más de 3 días sin agua. Adolf Strauch es un jugador que en el accidente se lastima una pierna fuertemente. Él pasa los 72 días colgado en una hamaca. Y esos 72 días, él logra inventar un derretidor de nieve. Si alguno ha ido a la nieve y le ha dado una mordida a la nieve, se sabrá que no sirve para nada ni para quitarse la sed. Y entonces, a través de esta nieve, él derrite la nieve y está los 72 días derritiendo nieve para sus compañeros. La labor del silencio de algo aparentemente no trascendente. Y asociémoslo con aquel jugador que no es el delantero, aquel que han puesto en la posición que no quiere. ¿Cuántas veces somos capaces de asumir nuestro rol sin nosotros aspirar a ser la estrella, sin aspirar a ser el que está en el aparador? Antonio Vicentín decía que Adolf Strauch había sido de los hombres más importantes, porque dada su condición, sin poderse mover, de no haber sido por él, todos hubieran muerto. Cada uno de nuestros roles, cada una de nuestras misiones es importante. Pero las cosas se complican. Ellos en la parte frontal del avión tienen el transmisor del avión. Ellos escuchan todo lo que están diciendo las noticias. Estamos en las brigadas de rescate, los vamos a buscar, etc. ¿No? Fernando Parrado, para tenerlo un poco en contexto, está inconsciente. El accidente lo deja inconsciente durante 3 días. Al tercer día despierta, su hermana Susana está muy grave. A los 6 días se muere en sus brazos. La última preocupación, la comida. Marcelo Pérez raciona la comida. ¿Pero qué hay en un avión de 2 horas? Cacahuates, chocolates. Pero ni siquiera es un avión comercial, es un avión de la Fuerza Aérea. Era lo que llevaban en las maletas, pero las maletas se quedaron atrás. Ellos comían al día un chocolate del tamaño de la uña de su dedo y una tapita de refresco de algunos refrescos que encontraron por ahí. Esa era la ración de comida diaria. En el día 10 pasa un avión y mueve las alas encima de ellos. Ellos piensan que los han visto y que los van a rescatar. Cuando despiertan al día siguiente, alguien se ha comido toda la comida. Inmediatamente pensamos
qué poco valor, y pensé una palabra mucho más fea, tiene este tipo. Sin embargo, vamos a pensar en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hambre realmente? Generalmente la gente me dice, yo he tenido hambre, Arturo. ¿De cuántos días? Y si nos ponemos a pensar, generalmente no pasamos por horas. Y ahí es donde tenemos que pensar si el tiempo o nuestra preparación nos permitiría vivir y ser aquel que nos paráramos una vez más por nuestra ración de una uña de chocolate y de una tapita de refresco, o habría sido aquel que se comiera toda la comida. Marcelo Pérez, sabiendo esto, no busca a los responsables. Tienen que tomar ellos una decisión durísima en la cual deciden, y no voy a profundizar en el tema porque para ellos es sumamente molesto y doloroso, y tienen que tomar la decisión de alimentarse del cuerpo de aquellos que ya han fallecido. Solamente ponen dos reglas: no mujeres y no familiares. Y hago hincapié en este tema: no mujeres. ¿Por qué hoy en día no somos capaces de darnos cuenta que la mujer merece un respeto particular? Ellos en la situación más adversa fueron capaces de darse cuenta que ellas tenían un momento especial y una dignidad especial. Hoy, cuando yo veo muchachos enorgullecerse por haberse dado con una niña y después decir me dio una hamburguesa y ponerse en ese mismo nivel, mujeres que se prestan a ese tipo de cosas, me lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver la maravilla que hay en una mujer. Ojalá todos y cada uno de los que vivimos en estos colegios seamos capaces de hacer un cambio en la sociedad y hacer que esta visión regrese nuevamente a la cabeza de todo el mundo. Pero las cosas se complican. Al día siguiente escuchan en la radio que no los van a rescatar. Imagínense nuevamente este momento. Sin embargo, Carlitos Páez dice una cosa interesantísima. En una plática que tiene con Gabriel Nicolás, dicen que fue la mejor noticia que tuvieron en el viaje. Qué extraño, ya no nos van a rescatar. Y dicen esto: fue el momento en donde nosotros descubrimos que todo dependía de nosotros, que no dependía de los demás. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos esperando a que alguien resuelva lo que nosotros tenemos que hacer? A que alguien resuelva que el examen de matemáticas está muy difícil y el profesor tiene la culpa. Es que no puedo pasar mi materia. ¿No puedo pasar mi materia? ¿Realmente no podemos pasar la materia? ¿O no nos hemos decidido nosotros mismos a enfrentarla? Pero las cosas se complican. Día 19. Antonio Vicentín está dormido, él duerme en una de las hamacas hasta afuera porque él tiene una lesión en la espalda, una lesión de siempre, y siente nieve en la cara. Él se despierta incluso diciendo dejen de jugar, hasta que se da cuenta que fue una avalancha que cayó y que sepultó a todos los que estaban abajo. En ese momento se lanzan del avión de los heridos y empiezan a rescatar gente que está enterrada. Cosas de la vida, sacan un vivo, dos muertos, dos vivos, un muerto, etc. Dentro de los que mueren, Marcelo Pérez. Sin embargo, todo pasa por algo. Los estudios de National Geographic History Channel dicen que fue el momento más frío de todo el tiempo que estuvieron arriba. La nieve cubre el fuselaje del avión. Y sabemos que la nieve conserva la temperatura, no así el acero del avión. De no haber sido por esa nieve, hubieran muerto todos de hipotermia. Y aquí nuevamente hacemos una asociación con lo que nosotros estamos viviendo. Y me uno un poco a los muchachos de 12avo que están por graduarse. Jóvenes que seguramente están sufriendo de sobremanera lo sucedido porque han perdido uno de los años que más esperaban. Sé que es una cosa difícil, pero tengamos la capacidad de decir, todo pasa por algo. Y yo no sé qué va a resultar de esto. Y estos tipos han sido capaces de cambiar vidas después de esto, porque todos y cada uno de ellos regresaron mucho más fuertes de la experiencia. Y muchos permearon a la sociedad que tenían alrededor de ellos. Hoy, ustedes no van a ser famosos quizá como ellos, pero después de haber vivido lo que han vivido, tendrían que ser factor de cambio de la sociedad. Y tendría que el mundo decir, wow, la generación que vivió esto cambió al mundo.
Porque todos estos videos que dicen que el coronavirus nos va a enseñar a cambiar, no van a ser reales si no aprendemos de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Regresemos a nuestra historia, a buscar alternativas. Llevan ya ellos cerca de 2 meses en la montaña y tienen que buscar una solución. Así que empiezan a caminar. Sin embargo, necesitan 3 expedicionarios. Fernando Parrado, Roberto Canessa son los primeros. Necesitan probar un tercero. Entre los candidatos están Roy Harley, Antonio Vicentín y Carlitos Páez. Ellos tienen que hacer un viaje de 2 días para ver quién de los 3 es el más fuerte para ello. Empiezan la caminata y a 2 horas de camino se encuentran el bote de basura del avión. En él encuentran un par de caramelos y café tirado después de haberse hecho. Toman los caramelos, lo chupan, lo van pasando unos a otros y comenta Antonio Vicentín cómo es posible que hace un mes eso era basura para ellos y ahora era el mayor manjar que tenían. ¿Qué facilidad tenemos el ser humano de olvidarnos de lo maravilloso que tenemos en la vida solamente por la costumbre de tenerlo? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que no le damos unas gracias reales a mamá por la comida que nos ha dado todos los días? ¿Cuántas veces no le hemos dado gracias a papá por tener todos los días lo que necesitamos? ¿Cuántas veces despreciamos el colegio en el que estamos y decimos, tengo flojera de ir, y se me olvida ver que lo que tengo a mi alrededor es maravilloso? Yo espero que todos ustedes, hoy por hoy, encerrados en casa, hayan vuelto a descubrir la maravilla que tienen con su familia. Vienen ahí algunas frases. Se debe elogiar más el esfuerzo y elogiar menos los dotes intelectuales, pues lo primero produce estímulo y lo segundo vanidad. Nada te va a llevar al éxito más allá que el esfuerzo. El talento, tarde o temprano, será insuficiente. Y prueba y piensa, ¿qué cosas te hacen sentir orgulloso en tu vida? Seguramente es algo que te costó mucho trabajo. Llega la noche, tienen que dormir. La forma de dormir es uno encima del otro. ¿Por qué? Porque el que está más pegado a la nieve se muere de hipotermia. Después el que está pegado al viento y el que está en medio sobrevive. Cada 2 horas hay que cambiar de posición. Imagínense esa noche. ¿Cuántas veces hemos pedido permiso de no ir al colegio porque tuvimos un poco de malestar en la noche y porque nos despertamos 2 o 3 veces? O porque regresamos de la Copa Fortaleza. Y nuevamente la pregunta es, ¿estoy entrenándome para enfrentarme a una situación complicada? ¿Estoy entrenado para vencer un reto que me ponga la vida? Regresan al día siguiente, Roy Harley y Carlitos Páez están destrozados. Antonio Vicentín se vuelve el tercer expedicionario. En una de estas caminatas se encuentran la cola del avión. En la cola del avión encuentran 3 cosas importantes. Ropa, algo de comida, el transmisor del avión y el aire acondicionado está desbaratado y Roberto Canessa dice, hay que llevarnos ese material del que está hecho. Si han visto un aire acondicionado destruido, es una especie de hule espuma. Regresan al frente del avión porque no pueden llevar el transmisor. Recogen el receptor y vuelven a la cola del avión con el transmisor. 2 días de camino para cada una de estas. 8 días de camino para ello. Y ninguno de ellos se le ocurrió decir, ¿por qué yo otra vez? Cada quien tenía su misión. ¿Qué creen que sucede? El transmisor no funciona. Deben regresar a la cola, un fracaso más en el viaje. Alguien le preguntó a Antonio Vicentín, oye Antonio, ¿a qué se debe el éxito de esta experiencia? Y él dijo, ¿éxito? Si tuvimos 71 días de fracaso y solo 1 de éxito. Qué importante es que nosotros aprendamos a levantarnos del fracaso. Qué importante es que en nuestra vida los fracasos los veamos como una gran oportunidad. Y hoy la vida nos ha puesto un reto, que ni siquiera es un fracaso. Pues tenemos una gran oportunidad enfrente. Aprovechémosla. ¿Qué nos toca vivir a nosotros? Lo primero es decidir a vivirse la templanza. Antes no se educaba. Platico rápidamente por qué. Mi abuela, una mujer bajita, guapísima ella, de un pueblo de Sinaloa, cuando requería ir por agua, tenía que agarrar 2 bidones de agua, ponérselos al hombro en un palo que traía en los hombros, caminar cerca de 1 kilómetro al pozo, llenarlos de agua y regresar a casa con 30 kilogramos de peso encima. ¿Qué templanza hay que enseñarle a esa señora? Mi abuelo, constructor de carreteras, no era el que iba en el trascabo, era el que iba en una pala,
¿no? No era el que iba en una pala. Es el que llevaba el machete e iba cortando hierba para que el de la pala pudiera pasar atrás. ¿Qué templanza había que enseñarle a ese señor que pasaba 12, 13 horas del día debajo del sol? Nuestra vida se ha hecho cómoda. Hoy por hoy, la templanza tiene que ser una decisión nuestra. No es raro que conforme pasa el tiempo, más familias se rompen con el primer reto que les toca en sus matrimonios. Más alumnos dejan la universidad porque está muy complicada. Es porque quizá nuestra vida ha sido tan cómoda que cuando la vida nos pone un reto, no estamos lo suficientemente preparados para ello. Siguiente cosa, visión trascendente. Hay que pensar que esto nos va a hacer personas con una gran fuerza, con una gran capacidad. No solamente para lograr nuestras metas, sino para, como lo decía antes, transformar a todo aquel que nos rodea. Porque una persona que vive la templanza alcanza metas altas. Y empieza con cosas pequeñas. Ponte una pequeña mortificación en la comida. Comer un poco menos. Agarrar esta carretera y no pararme en el Oxxo a rellenar mis papas. Se me olvidó mi lonche en casa. Hoy no pasa nada si no como. Medido en la bebida, también en el agua. Esta gran fuerza de decir, tengo sed, espérate 5 minutos. 5 minutos solamente. Es decirle al cuerpo, yo mando, no tú. Acostúmbrale a tu cuerpo que vas a decir que no. Orden en el tiempo. Cuidado con el consumismo. Por supuesto, práctica de virtudes menores como la modestia, el pudor, la sobriedad. Y aprende a ser feliz. Esta diapositiva es impresionante. Vemos caras sonrientes. De no haber sido felices estos tipos, seguramente no habrían sobrevivido. Y en este ejercicio de la templanza, lo peor que puedes hacer es llegar a casa y decir, oh, yo me voy a ejercitar en la templanza. Pero cómo es horrible. Así nadie le interesa. La sesión que van a tener la próxima semana con Rodolfo Hernández es una sesión extraordinaria en esta línea. No me voy a meter más porque él va a dar una sesión increíble, ¿no? Vale la pena que la escuchen. La última opción. Ellos están perdidos. En la imagen se ve dónde están los restos del avión en este rectángulo rojo. Han decidido caminar. ¿Por qué? Porque el calor empieza a aumentar, los cuerpos se empiezan a pudrir. Llevan 62 días en la montaña. De tal suerte que tienen que enfrentar ese riesgo alto que no habían querido hacer por el riesgo que implicaba. Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín preparan sus cosas y empiezan a subir la montaña. Día 1, día 2, día 3 se ve ahí. Y se ve que en la parte más alta van el día 3 y día 4. Ahí se detienen por una razón particular. Cuando llegan a la cima, no ven del otro lado un valle, una ciudad, que es lo que ellos esperaban encontrar. De tal suerte que se quedan debatiendo si siguen adelante o no. Antonio Vicentín llega mucho más rezagado, con heridas en las manos. Llegan a la parte más alta y deciden seguir adelante. Pero piden a Antonio Vicentín que deje sus recursos, que deje sus cosas y él regrese al avión. Antonio Vicentín se quita la maleta y se la da a sus compañeros. Sin decir nada, regresa al avión. Una razón heroica impresionante, ¿eh? Él después se entera por qué él llegó mucho más desgastado que sus dos compañeros. La razón es que su maleta pesaba cerca de 60 kilogramos, cuando la de Roberto y Fernando pesaban solamente 15. Yo le pregunté personalmente, oye Antonio, ¿no te dieron ganas de decirles algo, de reclamarles después fuertemente? Y él dice, no. En un equipo de rugby jamás reclamaremos lo que dice el líder. Fernando Parrado y Roberto sabían que eso podía pasar. Y era mucho mejor fundir a una sola persona que fundir a 3. A mí me tocó esa parte y la acepto con orgullo. Impresionante. La actitud del verdadero trabajo en equipo. Continúan Fernando Parrado, Roberto Canessa, día 5, día 6, día 7. Al día 7, Roberto ya no puede más. Preguntarán cómo lograron viajar tanto tiempo. Con el aire acondicionado que habían separado del avión, los que se quedan en el avión cosieron con alambre los sleepings para ello. Día 8, día 9, Fernando Parrado termina con Roberto Canessa prácticamente a cuestas. En el día 9 encuentran unas vacas que significan civilización. Se quedan con las vacas el mayor tiempo que puede, pero el cansancio les gana y se quedan dormidos. Al día siguiente
despiertan y ya no hay vacas. Un fracaso más en el viaje. Día siguiente, día 9, se suben a un árbol, están descansando cuando escuchan un chiflido. Ellos están de un lado del río y la persona que les chifla está del otro. No alcanzan a escucharse. Y entonces agarran una piedra, una nota, escriben una nota y la arrojan del otro lado del río. La persona que la agarra la recibe, la abre y se va. Simplemente como un detalle fortuito de la vida, si ven la imagen blanca, hay una X donde ellos estaban, ellos caminan toda la línea negra, un poquito a un lado había un hotel. Si hubieran caminado al otro lado hubieran llegado muy rápido. Jamás se enteraron de ello. La persona que toma la nota es esta persona que aparece en la fotografía con un sombrero. Él lleva todo el tiempo y a 8 horas a caballo hay una estación militar. Avisa y al día siguiente regresan por ellos. Roberto Canessa está destruido y se lo llevan al hospital. Fernando Parrado se queda indicando las coordenadas y las instrucciones para regresar por los demás. Aquí hay una anécdota en donde Fernando Parrado permite ya contarla hoy en día. Le dan 3 panes y 3 quesos. Él se come un pan y se come un queso. Va con Roberto Canessa después y le dice: Roberto, nos han dado 2 panes y 2 quesos para compartir. Te toca uno y a mí me toca el otro. Fernando Parrado hoy por hoy se avergüenza tremendamente del tema. ¿Quién lo culpa? Llevaba 72 días en la montaña, 10 días de caminata, en las peores condiciones. Y al final, hoy por hoy, él no pone un pretexto pidiendo que lo entiendan. Él se avergüenza de lo que hizo sabiendo que no lo hizo bien. ¿Cuántos de nosotros ponemos pretextos diciendo entiéndanme? ¿Qué responsabilidad y qué carácter de Fernando de decir lo hice mal, una disculpa? La última prueba. Van 2 helicópteros por ellos. Un helicóptero para 7 y otro helicóptero para 7. Uno de los helicópteros, por las cuestiones climatológicas de la montaña, está a punto de caer y se tiene que retirar. Hubo gente que se quedó en la montaña 72 días, otros fueron rescatados al 71. Dicen que hubo personas que hubo que bajar a golpes del helicóptero. Y nuevamente pensamos, ¿cómo seríamos nosotros en ese momento? ¿Lo que hemos vivido en nuestra vida nos permitiría haber sido los que nos quedáramos un día más en la montaña? ¿O habrían tenido que bajarnos a golpes del helicóptero? Y termino con una frase de Fernando Parrado en una de sus conferencias. No es la que está ahí escrita. Recuerden que esas frases son para complementar, que ustedes pueden ir viendo. Fernando Parrado dice que si un grupo de muchachos, 16 al final, pudieron sobrevivir en las peores condiciones climatológicas, en las peores circunstancias emocionales, sin comida, sin bebida, desesperados en el interior, ¿de qué es capaz el ser humano en la plenitud de sus capacidades físicas y mentales? ¿No será que nosotros estaremos desperdiciando parte de nuestra vida en pretextos? Espero realmente que esta sesión les pueda servir para hacer este análisis y esta introspección y decir qué tanto estoy aprovechando yo las oportunidades que me ha dado la vida. Y con esto cierro yo mi primera intervención y me quedo con ustedes, Francisco, por si hay algunas preguntas de los jóvenes. Muchas gracias, estimado. La verdad es que qué tema, ¿no? Qué necesario en estos tiempos recordarnos. Nos recordaste esto, nos recordaste cómo tenemos que poner siempre los retos en su justa medida para poder con estas virtudes atender los temas. Fíjate, aquí tenemos preguntas. Si te late, podemos ir a ellas de una vez. Adelante. Perfecto. Una primera pregunta del Colegio Álamos. Saludos, Colegio Álamos. El ser un equipo de rugby, quien vivió esta situación, ¿crees que fue algo que fue determinante para que pudieran sobrevivir? Sí, sin duda. Fíjate, yo con Antonio le preguntaba muy claro que cómo había influido esto en el tema de la experiencia. Y la respuesta de él fue interesantísima. Dice, mira, de no haber sido un equipo, en primer lugar, seguramente no habríamos sido capaces de sobrevivir. Yo le pregunté junto con esto cuántas veces él quiso
vencerse y decir, ya no puedo más. Y su respuesta fue avasalladora. Él me dijo todas y cada una de las noches. Sin embargo, al día siguiente, cuando yo me despertaba y veía que mis compañeros me necesitaban, eso me daba la fuerza para seguir adelante. Y creo que este es un tema fundamental en lo que es nuestra vida. Muchas veces nosotros, si vemos solamente nuestra persona, si actuamos de forma egoísta, difícilmente saldrá esta fuerza y esta templanza que necesitamos para enfrentarlo. Basta ver a nuestros padres, ¿eh? Ese esfuerzo que han hecho, esa lucha que han hecho, la hacen no por ellos, la hacen por sus hijos, la hacen por su esposa, la hacen por su esposo. El gran riesgo muchas veces de la comunidad adolescente y de los jóvenes es que a veces no tenemos esa visión de nosotros o esa visión de con quién es con quien me tengo que entregar. Ojalá la encontraran en su propia familia, que es propiamente nuestro equipo, ¿no? Y por supuesto que el rugby, pues les dio un entrenamiento brutal, ¿no? Eran tipos con un entrenamiento con total fortaleza. Yo les digo muchas veces a mis chicos en los equipos de fútbol, ¿no? O sea, que se comporten con mucho más carácter y con mucho más fuerza de la que el medio futbolístico les pide muchas veces, ¿no? Y que si te dan una patada, te levantes, ¿no? Y este jueguito de darme vueltas y fingir una falta, etcétera, caray, la verdad es que es vergonzoso, ¿no? Ojalá los equipos representativos de todos nuestros colegios nos ayuden a ganar esta misma fortaleza que si estuviéramos en un equipo de rugby, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso se responde la pregunta. Sí, que sin duda es esto que también nos acerca a esta parte animal, ¿no? Cuando nos comportamos así en los deportes, y vaya que se justifica también esta parte en la formación de nuestros colegios. El deporte nos hace crecer en virtudes. Sin duda. Tenemos una segunda pregunta. Colegio Altamira. Saludos también para el Colegio Altamira. ¿Cómo relacionas esta historia con la vida real? Nos has dado varias analogías, metáforas. De una manera resumida, ¿cómo nos podemos relacionar en la vida real con esto? Bien, fíjate, justo el nombre de la presentación yo lo pretendo hacer un poco con esa intención. Los Andes de nuestras vidas. Nosotros no vamos a perdernos en los Andes. Sería una cosa rarísima y fortuita. Sin embargo, ¿qué Andes nos va a poner nuestra vida? Porque todos, de una u otra forma, vamos a vivir alguno. La muerte de algún familiar, Dios quiera y no, pero no estamos exentos de ello. Un problema económico fuerte, una crisis severa en casa, una crisis matrimonial con mi pareja, en donde no será a través más que de las virtudes que salgamos adelante. Una situación en la cual pues yo no esté preparado y a lo mejor he puesto un negocio y he invertido todo y lo he perdido. Quizá los jóvenes ahorita lo ven muy lejano. ¿Por qué? Porque a veces la visión, ¿no?, de nosotros es una visión corta, de corto plazo. Voy a entrar a la universidad. ¿Qué puede pasar? ¿No? Mi universidad no va a colapsar, ¿no? De momento yo los veo alterados y golpeados y frustrados pues porque llegó el coronavirus y no tengo graduación. Esto está lejos de ser el Andes de nuestras vidas. Está muy lejos de ser lo peor que nos vaya a poner la vida enfrente. Y serán solamente aquellos que han sido capaces de vencerse, capaces de vencer cada una de las pruebas que va poniendo la vida en nuestros momentos, los que sean capaces al final de poder llegar y decir, yo no solamente fui exitoso, sino fui pleno. Y ojo, quizá esta palabra no estamos tan acostumbrados a manejarla. Pero yo hoy por hoy, con mis 4 hijos, con mi esposa, soy más pleno que exitoso. Porque soy inmensamente feliz. Y en función del éxito, he tenido cantidad de fracasos. Pero teniendo lo otro, no me importa levantarme una vez más, y una vez más, y una vez más. Y creo que es ahí donde se junta nuestra vida con una historia de esta naturaleza. Sí, cómo se mantuvieron positivos, ¿no? También todo el reto. Tercera pregunta, Master. Colegio Álamos. Dice, esto tiene que ver en nuestra vida, pero ¿cuál es nuestro canibalismo? Anda. Ok, fíjate, esta sí nunca me la habían preguntado y espero entenderla
de manera correcta. Pero yo creo que nuestro canibalismo hoy en día es el egoísmo. Tengo un muy amigo mío que además siempre dice esta frase que dice: el egoísmo es el camino al infierno, ¿no? Pero yo creo que es el camino al fracaso. Estamos en un mundo en el cual hemos pensado tanto en el éxito, y repito un poco esta misma causa, porque me parece que es un gran veneno. Es un gran veneno que nos está devorando unos a otros. Porque si yo no vivo con los demás, yo estoy sacrificando mi felicidad. Fíjate, Juan Pablo II decía una cosa bien interesante sobre el tema de la felicidad. Y decía que mi felicidad no es en función mía, sino que la felicidad va en función del otro. Yo soy más feliz en la medida en que veo a mis seres queridos felices. Y yo no soporto, por ejemplo, ver infeliz a mi novia. Si mi novia está infeliz, entonces yo me pongo triste naturalmente. Luego, entonces, mi felicidad no es personal. Yo soy el que decide ser feliz, sin duda. Pero voy a ser más feliz en la medida que soy capaz de hacer feliz a los demás. Y solamente voy a ser capaz de hacer feliz a los demás en la medida en que soy más templado. Que eso es el amor. Es cuando yo soy capaz de ceder a mis preferencias personales para darle pie a las preferencias del otro. Cuando yo me pongo en lugar número uno, entonces naturalmente voy a alejar a las personas que me rodean. Y alejándome a esas personas, eventualmente seré más infeliz, seré menos pleno. Y nos estamos destruyendo como sociedad y como personas. Pues lo dejas claro, el egoísmo, gran enemigo. Una siguiente pregunta, saludos al Colegio Encino. ¿Cómo agradecer todo lo negativo que nos sucede, como la pandemia, ya que lo positivo suele ser más fácil, es más fácil? Sí, sin duda. Fíjate, un gran profesor mío decía una frase bien interesante que decía que es mucho más fácil educar en la austeridad que en la opulencia. Y eso es cierto, porque cuando uno tiene muchas cosas, es más difícil formar las virtudes. Me parece que el agradecimiento estará siempre y cuando nosotros veamos que son elementos que nos hacen más fuertes. Ahora, está hablándome del Colegio Encino, la mayoría del foro pues son personas católicas. Todos nosotros tenemos una gran aliado que es el trato con Dios. O sea, hay un tipo más arriba que sabe todo, que tiene los planes perfectamente claros. Lo voy a decir en la experiencia de una mamá de los sobrevivientes, una mamá de los que muere. Cuando a ellos les empiezan a criticar durísimo por el tema de haberse alimentado a sus compañeros, no es hasta que esta mamá dice en una conferencia: yo perdí un hijo en la montaña, pero recuperé 16. Una visión impresionante de lo que es esto. Una visión impresionante de decir, esta gran tragedia, el gran drama de perder a mi hijo, generó que 16 hayan sobrevivido. Pero los planes nunca se entienden en presente. Los planes se entienden en futuro. Y lo voy a decir desde un ejemplo tan tonto como el decir, es que ¿por qué me cortó mi novia que tanto amaba? Bueno, gracias a que te cortó esa novia que tanto amabas, conociste al amor de tu vida y a tu esposa. Pero si lo piensas en presente, no lo vas a entender jamás. Y entonces la fe y la esperanza, esas dos grandes virtudes que a veces se nos olvidan, son nuestro empuje para todo esto. Y entonces veamos, por ejemplo, esta situación de la pandemia de esa manera. O sea, tengo la gran oportunidad de hacerme más fuerte. Tengo la gran oportunidad de, cuando esto termine, gracias a que me he hecho más fuerte, ser factor de cambio. Ser mucho más perro que lo que era antes. Y entonces sí, si yo lo veo a largo plazo, cada una de esas tragedias o complicaciones de la vida tendrán sentido. Y bien importante, hay algunas que no vamos a entender. Hay algunas en las que no nos queda más que dejarnos en manos de Dios. Y es válido decirle: Señor, no entiendo, no te entiendo. Pero sé que tú sabes más. Y en ese sentido me dejo en tus manos.
Y esa es la fe, porque creer en lo bueno, eso lo hace cualquiera. Y vaya que nos recordabas que todo pasa por algo, ¿no? Importante. El colegio Altamira tiene otra pregunta. ¿Qué nos recomiendas para sacar lo mejor de nosotros mismos en estos tiempos que estamos viviendo? Sacar lo mejor. Fíjense, es muy... O sea, quizá voy a echarme para atrás y vas a pensar que lo que te voy a decir quizá es poco aspiracional, pero las cosas pequeñas. Por mucho, las cosas pequeñas. Es más difícil ser constante en cosas pequeñas que hacer un acto heroico, ¿eh? Mucho más difícil. Es más héroe aquel que persevera en los detalles que aquel que salva una vida. Porque una puede ser un arrebato, puede ser un arranque, puede ser un impulso y, hombre, buenísimo. Pero las cosas pequeñas, los detalles, sin duda serán fundamentales. Entonces, ponte esos detallitos chiquitos en los cuales vas a trabajar. Desde el pararme más temprano, bañarme todas las mañanas, arreglarme con más esmero, hacer un poco más de ejercicio, comer un poco menos lo que me gusta. Un poco menos, no quiere decir nunca más volver a comer dulces, ¿no? Nunca más volver a comer postre. Comer lo que no me gusta. Decirle a mi cuerpo que no. Si yo a mi cuerpo le voy diciendo poco a poquito que no, poco a poquito que no, poco a poquito que no, llegará un punto en el que él no me va a vencer. Ni la pereza, ni el hambre, ni el cansancio, ni nada, nada me podrá vencer. Y entonces seré una persona muy fuerte. Entonces, el entrenamiento diario es mucho mejor. Y ustedes seguramente hacen deporte, casi todos los jóvenes lo hacen y son muy buenos en ese sentido. Y les asociará muy fácil este tema. Yo puedo llegar hoy y decir, hoy me siento fresco, voy a correr 20 kilómetros casi a la muerte y no volver a hacer ejercicio en 3 meses, o correr diario 2 kilómetros. ¿Qué me entrena más? Correr diario 2 kilómetros. Entonces, cosas pequeñas, cosas pequeñas. Y búscate las que te cuesten. Un poco menos de teléfono, un poco menos de redes sociales, detalles chiquitos. Estar un poco más con papá y mamá, ¿eh? A ustedes adolescentes grandes les cuesta. Pues a veces por generosidad, por cariño a ellos, decir, a ver, este plan que no me encanta, lo voy a hacer, ¿no? Y ya está. Pues ahí está, chavos, para que también lo apliquemos, ¿verdad? Es difícil, es un reto, pero sí se puede. Hay otra pregunta más todavía. Liceo de Monterrey, varones. ¿Cómo hacerle para salir adelante en una situación de presión con mis amigos si yo no deseo hacer algo que me pidan? Bien. Durísimo, ¿eh? Hoy en día, además, la presión social es espantosa. La presencia de las redes sociales en sus vidas, de verdad los entiendo, ¿eh? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque antes yo ahorita podría hacer el ridículo, me voy, no los vuelvo a ver y ya está, ¿no? Sin embargo, ustedes están conectados permanentemente con todos sus cuates. Y entonces el momento que yo haga algo, diga algo, deje de hacer algo, la presión social es muy fuerte. Y entonces hay que trabajar mucho el tema de la presión social. No es una cosa fácil, ¿no? Y hay que saber que estas cosas no son sencillas. El tema es aprender a decir que no. Y decir que no una y otra vez, una y otra vez. Y ser inmunes a los comentarios necios. Nos van a decir jotos, nos van a decir miedosos, nos van a decir gallinas, nos van a decir lo que sea, ¿no? He pensado palabras peores, pero no puedo decirlas por este medio, ¿no? Y al final, lo que tú tienes que tener de tranquilidad es eso que decía yo al principio. El yo decir que no me hace más hombre. Y al final, tú tienes que hacer las cosas por ti, para hacerte más fuerte y por las personas que verdaderamente te quieren y te estiman. Y ese no es el que te presiona. Ese no es el que te obliga a hacer algo que tú no quieres. Te voy a platicar una anécdota personal muy tonta. Yo no bebo nada y no bebía nada tampoco en la universidad. Cuando yo llego a la universidad, cada vez que iba a una reunión era, Arturo, tómate una cuba con nosotros. No, gracias. ¿Qué pasaba? Me la servían. ¿Qué pasaba? Ahí se quedaba.
Y entonces una serie de gente decía, oye, este tipo raro, no sé qué, tal, el mochito del Álamo, etc. ¿No? Y entonces, día siguiente, siguiente reo, échate una cuba. No, gracias. Te la vamos a servir. No, gracias. Se va a quedar ahí. Eso me pasó N cantidad de veces. Un día se voltea un tipo y me dice, Arturo, ven a brindar con nosotros. Cansado, fastidiado, le digo que no tomo. Dice, no te preocupes, es pura coca. Me acerco, la veo y efectivamente era pura coca. Brindo con mis 5 amigos que estaban ahí, con 5 personas que estaban ahí, ellos con sus cubas, yo con mi coca. Esos tipos se volvieron mis amigos de toda la universidad. Esos son los que tienes que encontrar, no los otros. A los otros, diles que no las veces que sean. Pasa nada. Ojalá encuentres rápidamente a los otros. Pero si estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, seguro los vas a encontrar. Y fíjate que, pues también invitar a los que nos están escuchando y viendo que de las transmisiones, la primera fue quiénes son compas y quiénes son amigos, ¿no? Así es. Pablo Fletcher también ahí dio más respuestas que sumarían a la tuya, sin duda, ¿eh? Para que se den una vuelta. Hay una última pregunta, Arturo. Con mucho gusto. Parece un poco más de la situación, de lo sucedido del viaje. Colegio Álamos, las mujeres igual pudieron sobrevivir. ¿Crees que fue por donde iban sentadas o realmente fue por la fortaleza física de los hombres? No, la verdad es que fue más un tema fortuito porque ninguna de ellas sobrevive más de 3, 4 días después del accidente. Seguramente el lugar en el que iban sentadas, el lugar del accidente. O sea, aquí dentro de los planes de Dios también, pues no se tiene claro el por qué unos y por qué otros. El caso puntual de Fernando Parrado es impresionante. Él iba sentado en la cola del avión, su lugar era en la cola del avión. Pero cuando va subiendo por una cuestión logística del vuelo, le dicen, oye, ¿te puedo cambiar de lugar con este pasajero? Él dice, sí, no pasa nada. Y se sienta exactamente en la última fila que sobrevive del avión. Entonces, sí, efectivamente la mayoría de las mujeres en esta situación particular, pues mueren cercanos al accidente. Sin embargo, sí hay muchas razones por las cuales pensar que la fortaleza física que tuvieron estos jóvenes, derivada del ejercicio que tenían y del entrenamiento que tenían, es muy relevante en el proceso. ¿Por qué? Porque la cantidad de alimento, la cantidad de desgaste, pues fue altísima, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente hubiera habido mujeres que habrían podido sobrevivir, mujeres que seguramente habrían tenido que tener el entrenamiento suficiente, etcétera, pero bueno, pues eran sus hermanas, algunas eran más chicas que ellos, ¿no? Susana era más chica que Fernando, ¿no? Etcétera. Buenísimo, muchas gracias. Sin duda que nos viene muy bien, ya lo decíamos, nos viene muy bien esta conferencia. De verdad, Arturo, te estamos súper agradecidos por tener el tiempo. Yo creo que todos están agradecidos por el hecho también de que, pues si no hubiéramos asistido a alguna de tus conferencias, quizá nos hubiéramos perdido el tema, y más si somos chavos que igual no nos enteramos por tanto medio, pero creo que todos tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia que también de viva voz de Antonio, que nos comentabas, ¿no? Que también él te compartía y te confirmaba situaciones. Entonces, de verdad, agradecerte mucho de parte de nuestra y de todos los que nos están viendo por tu tiempo. De verdad, muchas gracias, Arturo. Nada, al contrario, para mí es un honor el haber podido estar en este ciclo de conferencias. Conozco a la mayoría de los conferencistas y son extraordinarios, ¿no? Y bueno, ojalá no se pierdan las que siguen, ¿eh? Porque viene, insisto, la que conozco muy bien, la que sigue el Rudo, es una extraordinaria conferencia. De verdad, invito a los muchachos a que la escuchen. Él fue parte importante también de esta que estoy dando, ¿no? Y va un poco en la misma línea de una historia muy atractiva, ¿no? Que se vuelvan a conectar la siguiente semana. Excelente. Pues de nuevo, gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Saludos ahí en casa. Que todos estén bien. Igualmente a todos. Que tengan excelente día. Pues estimados amigos, alumnos, estudiantes, todos los que nos ven, agradecerles mucho que nos hayan dado de su tiempo para unirse a esta transmisión. Recordarles, como bien ya nos decía Arturo, la siguiente semana
el jueves a la misma hora, tenemos la siguiente conferencia con un gran conferencista, Rodolfo Hernández. El tema es la lucha contra la adversidad. Entonces ya hasta nos dio un poquito pues de intro, buen Arturo, para antojarnos también de esta conferencia. De parte de los colegios involucrados, del Colegio Altamira, del Colegio Álamos en este sentido de la producción, les agradecemos muchísimo su asistencia. Muchas gracias y buenas noches.